cuando hablamos de recibir una señal de TV por satélite, la precisión no es que sea importante, es que lo es todo. Hoy vamos a ver cómo se orienta una antena de forma profesional, un trabajo de alta precisión donde cada milímetro, cada grado cuenta para que la imagen sea perfecta. Venga, pues esta es la hoja de ruta. Primero, vamos a entender por qué la señal llega tan débil. Luego, veremos las piezas clave, el reflector y el LNB. Después, el meollo de la cuestión, las 3 coordenadas para orientar la antena. Y para que quede claro, lo aplicaremos a un caso práctico en Valencia para finalmente insistir en por qué la precisión es innegociable en este trabajo. Esta es la pregunta del millón. ¿Cómo es posible? Después de un viaje de 36.000 kilómetros, la señal que llega a nuestras antenas es increíblemente débil. Por eso mismo, necesitamos equipos muy específicos y, sobre todo, una precisión casi de cirujano a la hora de hacer la instalación. Empecemos por el principio. El gran problema, la atenuación. En ese viaje tan largo, la señal pierde una cantidad de fuerza brutal. La única manera de solucionarlo es volver a concentrar toda esa energía con antenas de muy alta ganancia. Y ahí es donde entran en juego los reflectores parabólicos. Hablamos de una pérdida de más de 200 decibelios. Para que nos hagamos una idea, esto es una auténtica barbaridad. Es como intentar escuchar un susurro al otro lado de un estadio de fútbol en plena final. La única forma de oír algo es usando una especie de embudo gigante para capturar y concentrar ese sonido. Pues eso, exactamente es lo que hace una antena parabólica con la señal. Bien, pues ese reflector, esa parábola, es la pieza clave para recoger la señal. Pero como vamos a ver ahora, no todos los diseños son iguales. Vamos a echar un vistazo a los 2 tipos principales. Primero tenemos el diseño clásico, el de foco centrado o foco primario. Aquí, el punto donde se concentra toda la señal está justo en el centro de la parábola. Es un sistema que funciona, pero tiene un pequeño gran problema. El propio LNB y los brazos que lo sujetan proyectan una sombra sobre la antena, tapando una parte de la señal que intentamos recoger. Y aquí viene la solución ingeniosa, la que vemos en prácticamente todas las instalaciones domésticas, la antena offset. El truco es muy simple pero brillante. Se desplaza el punto focal hacia abajo. De esta manera, el LNB y su soporte quedan totalmente fuera de la trayectoria de la señal. El resultado, una captación mucho más limpia, sin obstáculos y, por lo tanto, más eficiente. La parábola recoge la señal, sí, pero la que de verdad hace la magia, la que la procesa, es esta pequeña pieza, el LNB. Es, sin ninguna duda, el cerebro de todo el sistema. Su nombre en inglés, Low Noise Block Converter, ya nos da todas las pistas. Es un bloque convertidor de bajo ruido. Y sus 3 misiones son exactamente esas. Primero, recibir la señal ya concentrada en el punto focal. Segundo, amplificarla metiendo el mínimo ruido posible. Y tercero, y esto es clave, convertirla a una frecuencia mucho más baja para que pueda viajar sin problemas por el cable coaxial hasta nuestro televisor. En el día a día, como instaladores, nos vamos a encontrar sobre todo con estos 2 tipos. Por un lado, el LNB Single, el más básico, con una sola salida para un ecoreceptor, y por otro, el LNB Twin, que tiene 2 salidas totalmente independientes, lo que nos permite dar servicio a 2 televisores o 2 decodificadores a la vez, pero usando una sola antena parabólica. Vale, ya conocemos los componentes. Ahora vamos a lo bueno, al cómo. Para que todo esto funcione, la orientación de la antena tiene que ser perfecta. Y esa perfección se consigue ajustando al milímetro 3 ángulos, 3 coordenadas clave. El primer ajuste es el azimut. Esto no es más que el movimiento horizontal de la antena, el de izquierda a derecha. Imagina que estamos mirando justo al sur geográfico, pues el azimut nos dice cuántos grados tenemos que girar la antena hacia el este o hacia el oeste para encararla directamente con el satélite que buscamos. El segundo ajuste es la elevación, o sea, la inclinación de la antena, el movimiento de arriba a abajo. Y aquí, ojo, un dato muy útil para los que trabajamos en la península ibérica. Este ángulo casi siempre va a estar entre los 35 y los 40 grados. Esto nos da un punto de partida buenísimo y nos ahorra mucho tiempo en el ajuste inicial. Y por último, llegamos al ajuste más fino y a veces el que más se pasa por alto, la polarización. No basta con apuntar la antena. Hay que girar físicamente el LNB sobre su propio eje para que sus pequeñas antenas internos, los dipolos, queden perfectamente alineadas con la onda que nos llega desde el espacio. Si este giro no es exacto, la calidad de la señal cae en picado. Bueno, dejémonos de teoría y vamos a la práctica. Vamos a simular una instalación real. Nuestra misión, apuntar una antena desde un punto concreto de Valencia a uno de los satélites más famosos, el Astra. Para poder calcular cualquier ángulo de orientación, lo primero de todo es saber exactamente dónde estamos. Así que fijamos nuestro punto de partida, Godella, en Valencia, con estas coordenadas geográficas precisas. Y aquí está la clave de todo.
¿Por qué todas las antenas parabólicas en España miran más o menos hacia el sur? Pues muy sencillo. Porque los satélites de televisión están en una órbita fija sobre el ecuador de la Tierra, lo que se conoce como el cinturón de Clark. Y como nosotros estamos en el hemisferio norte, para ver el ecuador, no nos queda otra que mirar siempre hacia el sur. Pues bien, con nuestra ubicación en Godella y sabiendo que queremos apuntar al satélite Astra, un simple cálculo nos da estos valores exactos. Necesitamos un azimut de 148,5 grados, una elevación de 37,9 grados y una rotación de la polarización del LNB de menos 19,4 grados. Estos son exactamente los números de nuestra misión. Pero claro, tener estos números tan bonitos en una aplicación o en un papel es solo el principio. Llevarlos a la práctica, en una instalación real, en un tejado, exige una precisión absoluta. Y esa es la cualidad que define a un buen profesional del sector. Esta analogía me parece perfecta para que se entienda. Una antena de poca ganancia es como una linterna, ilumina una zona amplia y es fácil apuntar. Pero una parabólica es como un puntero láser, concentra toda su energía en un haz finísimo. Un error de un solo milímetro al ajustar la antena en el mástil puede suponer una desviación de kilómetros a 36.000 kilómetros de distancia. Para conseguir esa precisión de cirujano, claro, necesitamos las herramientas adecuadas. Una brújula, un inclinómetro o las aplicaciones del móvil son geniales para hacer una primera orientación, para ir a buscar la señal. Pero para el ajuste fino, el de verdad, y para certificar la instalación hace falta un equipo especializado. Y de hecho, esto no es una recomendación, es una obligación. El Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, el ICT, es muy claro al respecto. La comprobación final de la calidad y la potencia de la señal debe hacerse sí o sí con un medidor de campo profesional. Es la única herramienta que nos garantiza que la instalación cumple con la normativa y que va a funcionar perfectamente. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. En un mundo que parece correr sin frenos hacia la fibra óptica y el 5G, ¿qué futuro le espera a esta habilidad casi artesanal, a esta precisión quirúrgica que exige la instalación de satélites? Ahí queda la pregunta.